Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de una cosa, en realidad de 12 cosas, que siempre se preguntan en los exámenes, que son a respecto de los pares craneales. Bueno, yo traté de resumir al máximo eso. Sí, siempre es pregunta pares, independiente de qual é a ideia do docente, sempre vai perguntar algum par. Então, porfis, mesma coisa que a classe, a primeira classe de neuro que tu vimos, essa classe sí ou sí é importante saber para o horário. Sempre se pergunta. E nós, como sempre, vamos a ver solamente o mais importante e o que realmente se pergunta. Bueno, então, vamos a empezar com nossa classe de pares craneales, agarrando el láser e empezando com nossa super mega mix hiper classe. Bueno, pares craneales. ¿Qué debemos saber básicamente? Tenemos 12 pares craneales, siendo que cuáles son los más importantes del 1 al 10. Generalmente son las preguntas que ellos hacen, de 1 al 10. El 11 y el 12 generalmente no se hacen preguntas, pero por ahí en algún momento pueden preguntar. Pero hoy nosotros vamos más que nada a enfocar en los primeros 10 pares que son los que más se preguntan. Entonces, vamos a empezar por el nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene función sensitiva. Tiene básicamente una neurona periférica y una neurona central, pero nosotros no necesitamos saber del nervio olfatorio dónde están las neuronas, ¿sí? Solamente saber que es fundamentalmente función sensitiva. Nosotros, para evaluar el par 1 o el nervio olfatorio, vamos a utilizar de maniobras y la maniobra más utilizada es la maniobra que nosotros vamos a agarrar dos tipos de sustancias, una que tiene un olor agradable y otra que tiene un olor no agradable. Sí, sería básicamente eso. ¿Qué es importante hacer? Primero tapar una de las narinas, hacer el test, tapar la otra, después tapar la otra y hacer el mismo test. Primero acercamos un olor, el bueno o el malo, después agarramos el otro olor. ¿Qué el paciente tiene que nos decir? Si siente, si huele o no el olor, si el olor es agradable o desagradable y si identifica o no. ¿Por qué? Así nosotros vamos a evaluar tanto la vía cuanto si el paciente tiene una idea de qué es el olor, o sea, tiene memoria. Si consigue integrar tanto la vía cuanto con la memoria. Eso quiere decir básicamente. Entonces, nosotros vamos a agarrar un olor agradable y otro desagradable. Y siempre primero una, después la otra narina. ¿Cuáles son las alteraciones del nervio olfatorio? Y esa es pregunta de examen, ¿sí? Ainda más con el COVID, ahora se empezó a estudiar un poquito más y prestar bastante atención en relación a eso, a las alteraciones del par 1. Básicamente, el par 1 o nervio olfatorio puede tener 5 alterações, que é a anosmia unilateral, hiposmia, cacosmia e parósmia. Quais são as diferenças, sim, entre cada uma dessas alterações? O paciente, quando nos vai referir se sente, se é agradável ou desagradável e se consegue identificar o olor, nós vamos evaluar o seguinte. Quando nós vamos falar de anosmia, sim, quando o paciente não sente o olor em nenhuma das narinas, nós falamos anosmia. Quais são as causas mais frequentes de anosmia? E isso não digo sempre, pero se pergunta isso, principalmente em las causas locais, na própria fossa nasal. Generalmente, quando o paciente tem alguma infecção, inflamação, uma rinitis, genera um moco e então as células sensitivas estão cobertas desse moco e então não conseguem perceber o olfato. Então, é frequente que os pacientes, então, quais são as causas de anosmia? Obstruções respiratórias, as rinites e também as sinusites são causas frequentes de anosmia bilateral. Quando nós teremos anosmia unilateral, já deve piscar, prender assim uma lucita meio roja, amarilla. ¿Por quê? As causas de anosmia unilateral, se não é, por exemplo, uma obstrução nasal unilateral, puede ser una causa tumoral. Entonces, o una causa central, una afectación central. Entonces, cuando el paciente solo tiene anosmia unilateral, debemos abrir el ojo y pensar que puede estar teniendo un proceso secundario maligno en ese paciente. Hiposmia. Hiposmia es la disminución de la sensación olfatória, e basicamente nós vamos a tener as mesmas causas da anosmia. Cacosmia tem uma raridade acá, tem uma cosita poquito interessante, que a cacosmia são quando os pacientes percebem odores malos. Generalmente, os pacientes que têm crise epiléptica ou que já têm
los pródromos antes de la crisis generalmente suelen relatar que antes de la crisis, justo antes de la crisis, perciben un olor malo, o sea, un olor feo, un olor que no es tan agradable. Muchas de las veces, como yo dije, está asociada entonces a la epilepsia. Entonces vamos a tratar nuestro paciente con un antiepiléptico. E la parósmia acá es cuando el paciente percibe un olor, pero no es con las características del olor. Por ejemplo, mi madre está haciendo papa frita. Yo sé que está haciendo papa frita, yo siento el olor, pero siento olor, por ejemplo, de basura. Básicamente así. Entonces, es una percepción distinta del olor real. Y básicamente aparece en los pacientes con enfermedades de Paget y también la rinitis atrófica. Entonces, lo que más se pregunta acá, de par nervio 1, son como nosotros evaluamos y cuáles son las alteraciones. Eso sí o sí hay que saber. Por lo menos la anosmia y hiposmia hay que salir sí o sí en la hora del oral. Y acordando siempre de anosmia uni ou bilateral e hiposmia também relacionado com as causas de anosmia bilateral. Muito frequente agora se intensivou os casos de anosmia por conta do COVID, então, ojo porque isso pode ser pergunta do oralcito. Vamos ao segundo par agora, sumamente importante, esse sí ou sí, põe estrellita e estudiem várias vezes, porque o nervio óptico se pergunta muitíssimo, pares que tienen relación con la visión, como el nervio óptico, el 3, 4 y el 6, que son relacionados con el óculo, los músculos, los nervios oculomotores, son muy, muy preguntados. Entonces, vamos a empezar por nervio óptico, después vamos directamente a los nervios oculomotores. Nervio óptico, entonces, ¿qué nosotros debemos saber? Debemos saber que el nervio óptico tiene varias funciones, ¿sí? La principal función del nervio óptico, y es la que se pregunta, es a respecto de la visión. Entonces, siempre debemos saber que debemos evaluar el nervio óptico, ¿sí? Sus funciones. ¿Cuáles son sus principales funciones? Sus principales funciones. Es a respecto de la agudeza visual, visión de colores, campimetría y fondo de ojo. Esas cuatro cositas, sí o sí, cuando te pregunta, ¿qué yo evalúo del par 2? Sí o sí, agudeza, visión de colores, campimetría y fondo de ojo. Sí o sí, si te falta alguna, la única que te puede faltar acá es la visión, que te puede olvidar, es la visión de colores, ¿sí? Porque agudeza visual, campimetría y fondo de ojo, nosotros generalmente ya hacemos en la guardia. Sumamente importante saber eso, ¿sí? Agudeza visual, vamos a utilizar las tablas de Snellen e de Jarger, e acá nós vamos memorizar, eu memorizei por lo menos dessa forma, e les vou ensinar a forma que eu memorizei, creio que te vai quedar. Basicamente, Snellen tem doble L, e então L vem de lejos. Então, a tabla de Snellen é para lejos. É aquela tabla, por exemplo, que eu vejo quando vou ao oftalmólogo. É horrível de ver, tenho vergonha porque sou recontra ciego. Então, generalmente, para lejos es Snellen y para cerca es Jaeger, ¿sí? Jaeger. Já vi uma perguntita uma vez que foi Choice que perguntou a respeito disso. Então, guardar que Snellen tiene la L y es para lejos. Y Jaeger no tiene L, es para cerca. Entonces, para visión de cerca. Visión de cerca es básicamente a respeito de lejos, cerca es hipermetropia, e lejos é miopia. ¿Sí? Essas são as alterações que o paciente pode apresentar na agudeza visual. Visión de colores. Visión de colores é para determinar se o paciente é normal ou é daltônico. ¿Sí? Daltonismo, já vão haver os tipos, porque há 4, 5 tipos, nós vamos saber os 3 principais, que também já foi a pergunta de Choice. Então, se você tem que evaluar a visão de colores, a campimetria, que é campimetria? Campimetria é a evaluación, campimetría es la evaluación de los campos visuales. Vamos a dividir cada ojo en 4 y vamos a evaluar, por ejemplo, el cuadrante superior externo, interno, inferior externo e inferior interno. Por que é importante saber? Porque, por exemplo, o paciente que tem alguma alteração na via óptica, que já vão haver a via completa, vai ter alterações a respeito da campimetria.
y el fondo de ojo nosotros vamos a evaluar justo con una luz tremendamente fuerte, ¿sí? En la guardia generalmente eso se puede hacer, o hasta mismo un oftalmólogo, la mayoría de las veces utilizan de esa técnica del fondo de ojo con la luz ahí para mirar los vasos, por ejemplo, en la retinopatía hipertensiva y la retinopatía diabética. Entonces, fondo de ojo es una luz intensa que el paciente, que el médico, que nosotros, en realidad, vamos a tener que mirar basicamente la cabeza del nervio óptico, vamos a ver cómo está introducido en el ojo. Básicamente así, en palabras bien, así no tan específicas. Pero sí o sí, de esa parte acá, sí o sí, agudeza visual, visión de colores y campimetría y fondo de ojo. Sí o sí, eso tenemos que decir en la hora que vamos a hacer, cómo vamos a evaluar el paciente, si queremos evaluar el par 2. Entonces, agudeza visual, vamos a utilizar las tablas de Snellen y de Jaeger. Acuérdense que Snellen es para lejos y Jaeger cerca. Visión de colores, hay las tablas de Shibara que nosotros podemos utilizar. Generalmente esas tablas de Shibara hay en casi todos los consultorios así de guardia y todo eso. Pero el daltonismo, generalmente el paciente no va a presentar con esa alteración en la guardia. Nosotros tenemos que nos enfocar básicamente en agudeza visual, en fondo de ojo y campimetría. ¿Por quê? Porque muitas das vezes os pacientes vêm muito preocupados porque tienen un déficit de la visión, o sea, tienen una pérdida de un campo visual o tienen alguna alteración en la agudeza visual de manera abrupta. Esses pacientes que vienen a la guardia, estão aí tranqui, tomando um matecito, conversando ali com o personal de saúde, e vem um paciente assim com uma alteração visual abrupta, aguda, temos que abrir o olho porque pode estar passando alguma patologia aguda, como, por exemplo, um ACV isquêmico ou um ACV hemorrágico, dentre outras, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, entonces puede estar pasando algo ahí que puede estar generando esa alteración visual en nuestro paciente. Entonces, sumamente importante es evaluar si la afectación es aguda y crónica. En el caso de la guardia, por ahí, la tabla de Shibara, que es para el daltonismo, no suele ser tan importante. ¿Cuáles son los tipos de daltonismo? Daltonismo, y eso ya fue pregunta de escrito, ¿sí? Tenemos 3 tipos de daltonismo. En realidad tenemos más tipos, pero los principales son el que no ve el verde, el que no ve el rojo y el que no ve el azul. Entonces, el paciente normal ve todos los espectros de colores, pero el paciente que tiene deuteranopia tiene una alteración, no ve el verde. El paciente que tiene protanopia no ve el rojo y el paciente con tritanopia no ve el azul. ¿Cómo yo memoricé eso? Deuteranopia, ¿sí? Deuteranopia, protanopia y tritanopia. Básicamente eso. Fue pregunta de choice, entonces invito a por lo menos saber esos 3 ahí que por ahí entra de nuevo en el choice. Entonces, visión de colores, láminas de Ishibara. Tenemos el deuteranopia que nos ve el verde, protanopia que nos ve el rojo y tritanopia que nos ve el azul. Bueno, vía óptica entonces. ¿Qué nosotros debemos saber de la vía óptica y por qué es importante? La vía óptica, más que nada, es importante para saber a respecto de la campimetría. No tanto de la agudeza visual, pero sí de la campimetría. ¿Por qué es importante saber la campimetría? Campimetría é basicamente saber se o paciente, por exemplo, não vê um quadrante, não vê metade del campo visual. Então, é para evaluar o campo visual do paciente. E para evaluar o campo visual, quando nós evaluamos o campo visual, estamos evaluando diretamente a via óptica. ¿Por qué es importante saber y qué es importante saber de la vía óptica? La vía óptica tenemos que saber básicamente dónde inicia y a dónde se va. Como já sabemos, a via óptica é uma via fundamentalmente aferente, de função sensitiva, ou seja, aferente. Então, quando nós vamos a descrever a via, temos que começar sempre por delante, ou seja, por la retina, que essa é uma retina onde tem, por exemplo, as células de los conos y bastones, ¿sí? Y en esos conos y bastones traducen básicamente la luz que ingresa ahí. Entonces, empieza la vía óptica, toda la vía óptica empieza en la retina, de la retina forma el nervio óptico, ¿sí? Que está acá. De ese nervio óptico va al quiasma óptico, que es acá. Del quiasma óptico, que es donde se entrecruza, por ejemplo, las porciones nasales. Ah, cosita bien importante acá. Déjame yo ver. No, eso está mejor. Cosita muy importante. Nosotros en el nervio óptico tenemos uno derecho y otro izquierdo.
nesse direito e esquerdo, vão a ter duas porções. Uma porção temporal, déjame ver qual está melhor. Uma porção temporal, que é essa, ¿sí? Y una porción nasal, o sea, la porción nasal va a ser en rojo y la porción temporal en azul. ¿Cuál es el punto? La porción nasal del nervio, que es esa, ¿sí? Y que, puse en azul, pero es en rojo. La porción nasal, ¿sí? Essas são as porções nasais do nervio óptico, se decusam acá no quiasma óptico. Já vamos ver por que é importante isso. A única porção que se decusa no quiasma óptico são as porções nasais. Já vamos ver por que é importante. Então, básicamente, sí, vamos a apagar todo isso para quedar mais limpo o dibujo. Temos o nervio óptico, empieza na retina, ¿sí? Por los conos y bastones, forma el nervio óptico. El nervio óptico llega al quiasma, del quiasma óptico llega al tracto óptico, del tracto óptico, que es acá, llega al cuerpo geniculado lateral y del cuerpo geniculado lateral envía las radiaciones ópticas que van al córtex visual occipital, o sea, van allá hasta el occipital, salen acá de la frente hasta bien atrás. ¿Qué es importante saber de todo eso? Cositas importantes que sí o sí tenemos que saber. ¿Cuáles son las fibras que se decusan y a dónde se decusan? Por ejemplo, en el quiasma óptico tenemos la decusación de las fibras nasales, o sea, la que venía del lado derecho pasa al izquierdo y la que venía de ese lado izquierdo pasa al lado derecho. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros tenemos una lesión de la vía óptica a nivel del quiasma óptico, es sumamente importante porque el paciente puede presentar una clínica característica que ya vamos a ver. Pero sí o sí, ¿qué es importante saber de vía óptica? Empieza por la retina, nervio óptico, llega al quiasma, en el quiasma salen las fibras, ¿sí? Que van a formar el tracto óptico, cuerpo geniculado lateral, radiações ópticas e córtex visual. Sumamente importante saber toda essa via e por onde passa, por quê? Por exemplo, se o paciente tem uma lesão diretamente no nervio óptico, o paciente vai ter amaurosis. Que é uma amaurosis? Amaurosis é a pérdida de la visión, ¿sí? Pérdida visual de la visión. Então, se o paciente tem uma lesão acá, no nervio óptico, por exemplo, esquerdo, vai ter, acá está invertido, pero acá es el izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, entonces, como derecho. Si, por ejemplo, el paciente tiene acá una lesión del lado del nervio óptico del lado derecho, va a tener un campo visual, todo el ojo no va a ver, o sea, solo va a ver por el ojo izquierdo. Si el paciente tiene una lesión a nivel del quiasma óptico, y por eso es importante saber, el paciente va a tener una alteración de la visión si no va a ver los lados temporales, si ve solamente la región nasal. Si, por ejemplo, el paciente tiene una lesión desde el tracto óptico hasta el cuerpo desde el tracto óptico, generalmente el cuerpo geniculado lateral, y las radiaciones ópticas, lo que va a pasar es lo siguiente, o una cuadrantopsia, ¿sí? Y muchas de las veces, como se decusa, va a afectar ambos ojos. O sea, no va a haber la porción 3/4 de la porción temporal del ojo izquierdo y va a haber 3/4 de la porción temporal del ojo derecho. Otra cosita, si la lesión es en el córtex visual, o sea, en el córtex allá, bien en el fondo donde se decodifica esa imagen, nosotros vamos a tener básicamente lesiones en ambos ojos también. ¿Sí? Básicamente es eso que hay que saber. Generalmente no se pregunta tan específico así. Lo que más se pregunta, ya voy a te pasar ahora, y que sí o sí hay que memorizar. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar las lesiones, y ese acá está un poquito más copadito de mirar, ¿sí? Ese otro acá yo puse creyendo que iba a ser más fácil, pero resultó un poquito más difícil. Nosotros, cuando vamos a evaluar entonces la campimetría o el campo visual, tenemos que saber que nuestro paciente puede tener algunas características, algunas lesiones que puede presentar. Nosotros tenemos los escotomas, ¿sí? Escotomas centrales que pueden ser positivos o negativos. Los escotomas básicamente son porciones del campo visual que el paciente pierde. Cuando el escotoma es negro,
presten atención en eso porque es importante. Cuando la lesión, el punto es negro que el paciente tiene en el campo visual, es un escotoma positivo. Y cuando es un escotoma negativo, una lesión blanca, ahí sí nosotros nos vamos a preocupar, porque si el paciente tiene una lesión negra, muchas de las veces por una hemorragia retiniana o alguna otra causa de aumento de la presión que se rompió algún vasito ahí, puede generar con frecuencia los escotomas positivos, que son los negros. Pero los negativos, que son los blancos, es lo contrario. Nosotros tenemos que abrir el ojo porque el negativo significa que hay alguna lesión del propio nervio óptico, o sea, acá es irreversible. ¿Sí? Cuando hay blanquecino ahí en el campo visual es irreversible por cuenta de la lesión del nervio. El campo visual podemos tener los escotomas y podemos tener las hemianopsias. Una cosita que me olvidé antes de pasar a las hemianopsias, que son esas relacionadas a la lesión del nervio, es importante también saber que pueden aparecer moscas volantes. Las moscas volantes son generalmente não tem sentido, significado patológico e generalmente o paciente vai perceber uma pequena mantita que generalmente flota no ojo, ou seja, flota no campo visual. Não tem, a maioria das vezes, não tem nenhuma patologia associada. Generalmente, pode ser, por exemplo, quando o paciente sai de um lugar que está muito iluminado e vai muito oscuro e vai a um lugar muito iluminado, sim. Generalmente são essas as causas, são totalmente fisiológicas. Então, saber que escotoma positivo, generalmente por hemorragia retiniana e escotoma negativo, lesión de la vía óptica, ou seja, lesión central. Quando passamos a las hemianopsias, o que quer dizer hemianopsias? Hemianopsias quer dizer que o paciente solamente vê metade do ojo, sim, metade do ojo. O que quer dizer hemianopsia homonímia? Homonímia significa que hemianopsia homonímia significa mirando assim, nós já podemos ter uma ideia. ¿Sí? Hemianopsia homonímia é quando o paciente vê ambas metades do mesmo lado, ou seja, ambas esquerdas ou ambas direitas. Por exemplo, acá o paciente vê ambas metades esquerdas. ¿Sí? Acá, o paciente tem uma heteronímia. O que quer dizer heteronímia? Que, por exemplo, vai afetar ou temporales ou ambas nasales, solamente vê isso. Já vou mostrar um exemplo de como é e como deve ser horrível para o paciente solamente ver ambas metades nasales ou ambas metades temporales. Pero, basicamente, hemianopsias é a pérdida do campo visual, de metade do campo visual do paciente. Então, hemianopsias temos homonímias, que quando respeitam o mesmo lado, ambas esquerdas ou ambas direitas, e heteronímias quando, por exemplo, é bitemporal ou binasal. Quadrantópsias é tal qual nós já vimos antes. Se quadrantópsias é que afeta solamente um quadrante, ou seja, pode ser quadrantópsia homonímia ou quadrantópsia heteronímia. Basicamente isso. O que é importante saber disso? ¿Sí? Que me olvidé. Já puse um spoiler aí. Bueno, vamos mirar acá, que acá queda mais fácil. Isso, por exemplo, o nervio óptico que nós havíamos visto antes, porque é importante saber, por exemplo, quando temos uma lesão do nervio óptico, vamos ter amaurosis. Nesse caso, temos lesão do nervio óptico direito, vamos ter uma amaurosis do direito. Se temos uma lesão acá a nível do quias, outra cosita bem importante, como se classificam as lesões do nervio óptico em pré-quiasmáticas, quiasmáticas e retroquiasmáticas. ¿Sí? Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene una amaurosis de un solo ojo y no ve nada de ese ojo, solamente ve en el otro, tiene el campo visual normal en el otro ojo, nosotros estamos hablando de una lesión del nervio óptico, o sea, es una lesión prequiasmática. Si, por ejemplo, el paciente tiene una hemianopsia bitemporal, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente solamente ve la porción nasal, quer dizer que a lesão é quiasmática e retroquiasmática, e quando a lesão afeta, por exemplo, no tracto óptico ou corpo geniculado lateral, as cintilhas ou até mesmo no córtex. Então, sim ou sim, é importante saber como o paciente vai nos referir quando nós vamos fazer a campimetria desse paciente e como o paciente vai referir a nós a afectação. Parece ser bem desorganizado, mas é basicamente assim. Por exemplo, acá,
Acá nosotros podemos ver que tenemos una hemianopsia. ¿Por qué hemianopsia? Porque solamente ve un hemicampo del ojo, ¿sí? Hemianopsia bitemporal. Esse tem uma hemanópsia bitemporal. No vê as mitades temporales del campo visual. ¿Sí? ¿Dónde está posiblemente la lesión de la hemianopsia bitemporal? Hemianopsia bitemporal es una hemianopsia heteronímia bitemporal. ¿Dónde está probablemente la lesión? Está justamente en el quiasma. Cuando nosotros tenemos una hemianopsia homonímia izquierda, ¿sí? Homonímia izquierda, ¿dónde probablemente está la lesión? ¿Sí? Homianopsia, homonímia izquierda, donde provavelmente está a lesão. Lesão está retroquiasmática, ou seja, depois do quiasma. Vamos volver a mirar acá. Homonímia, ¿sí? Izquierda, está retroquiasmática, depois do quiasma. Se, por exemplo, nós temos uma hemianopsia heteronímia binasal, ¿sí? No vê as porções nasales. ¿Dónde está a lesão? Se é binasal, quiasma, sí, quiasma óptico. Se, por exemplo, o paciente, valeu ver. Se, por exemplo, o paciente tem uma quadrantópsia, onde está a lesão? Por exemplo, acá tem uma quadrantópsia. Onde está a lesão? A lesão é retroquiasmática, depois do quiasma. Basicamente é assim que há que memorizar, se não há muito o que fazer. Quais são as causas de las, por exemplo, quando temos uma lesão retroquiasmática, que é depois do quiasma óptico? Generalmente é por tumor ou inflamações ou infartos localizados acá depois do quiasma. Quando temos hemianopsia homonímia, nós estamos falando de lesões no tracto óptico. Quando temos, por exemplo, hemianopsias heteronímias, como a hemianopsia bitemporal ou binasal, nós estamos falando que quando falamos de bitemporal, não vê as partes temporales. E quando falamos de binasal, não vê as porções nasales. Isso. É sempre uma surpresa. Eu sempre me confundo porque é bastante, não é confuso, sino que para charlar assim todas queda bastante coisa. Então, hemianopsia, homonímia, heteronímia e as quadrantópsias. Há uma cosita que generalmente se pergunta aí em algum lugar, que é a respeito de los prolactinomas. Só para entender, a glândula pituitária pode desenvolver um câncer, que é o prolactinoma. Generalmente, esse prolactinoma é um tumor funcional que dá em mulheres. Dependendo da gravidade desse prolactinoma, desse tumor, dependendo da quantidade que cresce, pode afetar o nervio óptico, justamente por sua vecindade, por sua cercania com o nervio óptico. Não com o nervio, sino que com o quiasma óptico, que vai generar em las pacientes sexo feminino, que generalmente podem ter um prolactinoma. Conheci uma chica, sí, que tinha um prolactinoma, mas não teve a lesão, a afectação visual, mas tinha um prolactinoma. Que passa? Esse tumor cresce e afeta o quiasma óptico. Se comprime, então, cresce o tumor, aumenta a prolactina e cresce esse tumor, e então vai comprimir o nervio óptico. E quando comprime o nervio óptico, o paciente vai ter uma hemianopsia bitemporal, ou seja, solamente vai ver as porções nasales. Bueno, ¿por que solamente vê as porções nasales? Miren aonde está a afectação, ¿sí? Acuérdense que o nervio óptico generalmente tem duas fibras, uma nasal que se decusa e a outra é a temporal que não se decusa. A temporal generalmente passa acá, al ladito. Então, o paciente, quando tem um prolactinoma, generalmente vai afetar o nervio temporal, ou seja, as partes temporais. Sumamente importante, isso se pergunta bastante nos horáriozitos aí, por aí te pode perguntar isso. Então, prolactinoma dá uma hemianopsia, mulheres, hemianopsia bitemporal. Sí, bitemporal. Que nós vamos evaluar por último del segundo par é o fundo de ojo. Outra cosita antes que me olvide. Como nós vamos evaluar? Tem um mosquito. Como nós evaluamos a campimetria do paciente? Basicamente, agarramos no mirome ou qualquer cosita e pedimos para que o paciente mantenha os olhos fijos e nós vamos a
sentar delante do paciente em frente e vamos a evaluar o campo visual. Sí, vamos a quedar así y el paciente debe decir cuando desaparece el objeto. Por ejemplo, nosotros estamos con un paciente que tiene, por ejemplo, una hemianopsia bitemporal, bitemporal, por ejemplo, de esa paciente sexo femenino que tiene el proactinoma. Cuando nosotros ya llegamos acá, probablemente ya no ve labirome. ¿Cuál es el punto? Si nosotros vemos labirome y el paciente no ve, que debería estar viendo también, nosotros probablemente tenemos una hemianopsia y vamos a ver si tienen de los dos lados. En este caso, la paciente que tiene un prolactinoma, sí o sí va a tener de los dos lados. Y ahí nosotros delimitamos la campimetría del paciente. Hay algunos test, por ejemplo, los oftalmólogos generalmente tienen algunos aparatos bien específicos que hacen eso. Pero nosotros, como no somos oftalmólogos todavía, entonces vamos a utilizar la viromicita acá para evaluar el campo visual. Bueno, fondo de ojo. Fondo de ojo es la última parte del examen del segundo par. En el fondo de ojo, ¿qué nosotros vamos a ver fundamentalmente? Los vasos y la cabeza del nervio. Sí, básicamente es eso. El fondo de ojo sirve para ver la cabeza del nervio en el ojo. Generalmente, como nosotros podemos ver, es como si fuera, yo en oftalmo memoricé lo siguiente: la cabeza del nervio parece, si nosotros imaginamos, parece una imagen, ¿sí? Que tiene una excavación central y alrededorcito acá es como si fuera una imagen. Es como si fuera una forma ovalada y con una excavacióncita central. ¿Cuál es el punto? El fondo de ojo debe ser bien delimitado, ¿sí? Y no debe invadir tanto el ojo. ¿Por qué? Acá tenemos, por ejemplo, un fondo de ojo alterado. ¿Qué quiere decir ese fondo de ojo alterado? Miren los vasos, las diferencias entre los vasos. Acá probablemente ya es una hemorragia retiniana y acá también puede ser exudados, puede ser por edema. El fondo de ojo es normal así. Cuando vemos un fondo de ojo así, es patológico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nervio está entrando con mucha presión ahí en el ojo, ¿sí? En el globo ocular, y entonces está generando, por ejemplo, en los casos de hipertensión endocraniana, que vamos a ver dentro de algunas clases, ese nervio medio que empuja así el globo ocular y entonces genera esa alteración acá en el fondo de ojo. Fondo de ojo normal, nosotros tenemos que ver un borde bien delimitado, una excavación central, y tenemos que ver los vasos saliendo de acá. Si nosotros vemos un fondo de ojo así, que no está bien delimitado, acá hay hemorragias retinianas y esos blanquecinos acá son edemas, tenemos que abrir el ojo porque talvez el paciente puede tener una hipertensión endocraniana. Punto para las próximas clases. En el caso que nosotros vamos a punzar, vamos a retirar líquido cefalorraquídeo, antes de hacer la punción, debemos sí o sí mirar el fondo de ojo, porque si el fondo de ojo está nos da una sospecha de hipertensión endocraniana, no se puede hacer la punción, ¿sí? Y extraer el líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces, fondo de ojo es eso. Básicamente es mirar la papila óptica. Papila del nervio óptico. Básicamente es eso. Par 2. Uno de los peores pares ya fue. Peores digo porque hay que no solamente estudiar, sino que hay que prestar bastante atención porque es bastante capcioso el segundo par. Y les gusta mucho preguntar eso. Prolactinoma, no olviden, sí, porfis, es mujer generalmente con hemianopsia bitemporal. Bueno, hemianopsia heteronímia bitemporal. ¿Por qué es heteronímia? Porque no son los ambos lados izquierdos. Es un lado derecho y otro lado izquierdo. Bueno, pares oculomotores. ¿Qué son los pares oculomotores? Son los pares que son el 3, 4 y 6. Son los relacionados con el movimiento ocular. Bueno, los nervios oculomotores son el par 3, 4 y 6. Vamos a empezar por el par 3. Par 3 tiene una función motora y una función parasimpática. ¿Cuál es la función parasimpática? Ya vamos a empezar por esa que es para mí es un poquito medio, tenemos que nos acordar sí o sí, porque la función parasimpática está relacionada con la contracción pupilar. La función, entonces, parasimpática, sí, es relacionada con la contracción pupilar. Antes que me olvide, porque a veces yo empiezo de la clase, hablo de las ramas, que tiene dos ramas, una superior e inferior, y me olvido de la función parasimpática, que es una de las más importantes, que está relacionada con los reflejos fotomotor consensual de acomodación. Entonces, par 3, ¿qué es importante saber? Tiene dos funciones, una motora y una parasimpática. Parasimpática, reflejo pupilar. Motora, tiene dos ramas.
rama superior e rama inferior. Ah, é importante saber as ramas? Sim, é sumamente importante. ¿Por quê? As ramas são as ramas, ou seja, a inervação muscular, é a que nos vai dizer que par está afetado, se é ele 3, 4 ou 6. Miren como é fácil. Rama superior e rama inferior. Tem duas ramas em par 3. A rama superior van a ser la inervação de los músculos reto superior e elevador del párpado superior. Então, vamos solamente razonar um pouquinho. Se eu tenho, por exemplo, uma afectação del par 3, ¿sí? Tengo afectación de ambas ramas, pero imagine la superior. ¿Qué yo voy a tener con el párpado? El párpado va a caer, entonces vamos a tener una ptosis palpebral. En la rama inferior, va a inervar el recto interno, recto inferior y oblíquo menor. Bueno, ¿por qué es importante saber todo eso? Y es sencillo de memorizar. Ya les digo por qué. Superior, vamos a recordar las cosas de arriba. Sí, párpado superior y recto superior. E inferior, recto interno, inferior e oblíquo menor. Sumamente sencillo e fácil de saber. Pregunta isso, mira, pregunta, sí, pregunta nos orales, algunas de las veces. Si, por ejemplo, el paciente tiene una parálisis del tercer par, ¿sí? ¿Qué es importante? Te pregunto así, bueno, decime cómo evaluar el tercer par y si, por ejemplo, el paciente tiene una parálisis del tercer par. Tercer par, función motora y parasimpático. Dos ramas, superior, inferior, que inerva tal cosa. Si hablar así bien completito, seguramente va a aprobar. Sí, solamente un chip ahí. Bueno, si por ejemplo el paciente tiene parálisis del tercer par, ¿qué va a pasar con el ojo? Bueno, ptosis palpebral es obvio, ¿sí? Si inerva el recto superior, tenemos una parálisis, lesión del tercer par, no inerva el recto superior, no eleva el párpado. ¿Cuál es el punto? Si nosotros con nuestra mano intentamos levantar ese párpado que está tóxico, o sea, caído, nosotros nos vamos a deparar con un ojo hacia afuera y hacia abajo, ¿sí? Lesión del tercer par lleva el ojo hacia afuera y hacia abajo. Cuarto par y sexto par son motores, ¿sí? Son motores, no tienen función sensitiva. El par 4, cuarto par, inerva el oblícuo mayor del ojo. Entonces, si hay una parálisis del cuarto par, el ojo se desvía hacia arriba y adentro. Entonces, inerva el oblícuo mayor o oblícuo superior. Entonces, cuando tenemos una parálisis, tracciona acá y entonces desvía el ojo hacia arriba y hacia adentro. Y cuando tenemos una parálisis del sexto par, inerva solamente el recto externo, que es ese de acá, va a tener, sí, el recto externo, vamos a tener una desviación del ojo solamente hacia adentro, ¿sí? Entonces, tercer par, el ojo, ptosis palpebral, ojo hacia afuera y hacia abajo. Cuarto par, ojo hacia adentro y hacia arriba. Y sexto par, ojo solamente hacia adentro. Queda así, no consigo hacer, pero bueno, ya consigo un poquito, ya se puede tener una idea de lo que pasa. Entonces, solamente para resumir, el ojo tiene motilidad extrínseca e intrínseca. Extrínseca es la apertura palpebral y los movimientos oculares. ¿Cómo nosotros evaluamos los movimientos oculares? É casi a mesma coisa que campimetria, ¿sí? Pero en la campimetria el paciente deve mirar fijo, un punto fijo. Y acá, cuando vamos a evaluar los movimientos, tenemos que hacer como si fuera una cruz, ¿sí? Y pedir para que el paciente siga el labirome hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y también rotatório, ¿sí? Rotando. E também aproximando o labirome aí para ver se o paciente consiga uma motilidade adequada do ojo. Bueno, a motilidade extrínseca, então, são os movimentos oculares e também a apertura palpebral e a intrínseca do ojo. Terceiro par, fundamentalmente pupila. Pupila vamos evaluar a forma, contorno, situação, tamanho, simetria e o hipus pupilar. Também devemos, además de toda a visualização da pupila, evaluar os reflejos, que são 3. Se você acuérdense desses reflejos, porque vai ser pergunta de exame, sim ou sim. Reflejo fotomotor consensual e de acomodação e de convergência. Então, como nós vamos a evaluar os nervios oculomotores, ou seja, os do movimento 3, 4 e 6. Principalmente na anamnesis, quando generalmente os pacientes que têm afectação do quarto par vão apresentar diplopias ao subir escaleras ou até mesmo a ler livros ou el selo. Sumamente frequente e eles dão pacientes que têm, por exemplo, isso é pergunta de choice e de horário também. Muitas das vezes perguntam assim, paciente vem com diplopia ao subir escaleras, não consegue subir escaleras. Que pode ter meu paciente? Prestem atenção porque pode ter duas coisas.
ou afectação do labirinto, ou afectação do quarto par. E, generalmente, as perguntas associadas à diplopia estão associadas a quarto par. Bueno, alteración del campo visual puede tener, sí, obviamente, si un ojo está para adentro y arriba, el campo visual va a ser el mismo, obvio que no. La alteración del campo visual va a estar junto, obviamente. Si yo tengo, por ejemplo, mi ojo derecho es ese, ¿sí? Tengo hacia adentro y hacia arriba, ¿el campo visual va a ser el mismo de antes? No, yo voy a tener una afectación de la parte temporal, no relacionado a la vía, sino que relacionado a dónde está ubicado el ojo, o sea, a dónde está mirando el ojo. Inspección, evaluar los párpados superiores, ¿sí? Porque, obviamente, si hay parálisis del tercer par, tenemos afectación del párpado superior, los globos oculares, si hay desviaciones, y las pupilas, el reflejo pupilar. ¿Qué debemos evaluar del reflejo? Isocória es normal, gente, ¿sí? Normales de 2 milímetros de diámetro. Miosis es cuando tenemos una contracción pupilar excesiva, generalmente por drogas ou inseticidas. Midriasis quando temos uma dilatação excessiva, falta de oxígeno, intoxicações por álcool, e anisocória é quando temos pupilas de diferentes tamanhos, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma miósis ou uma isocória, eu tenho uma pupila, por exemplo, contraída e a outra dilatada. São desiguais o tamanho da pupila, generalmente em danos cerebrais, TCE ou ACV. Então, lesão do terceiro par, fora, abaixo, com ptosis, quarto par, dentro e arriba, e sexto par, hacia adentro, el ojo mira. ¿Por que puse por a terceira vez isso? Porque é pergunta de exame, ¿sí? Por mais que pareça palada, segundo par pergunta muito. Outra cosita importante, os reflejos pupilares. Temos que evaluar 3, consensual, fotomotor e de acomodação. Pero nosotros, para evaluar se, por exemplo, o paciente tem uma pupila com midriasis, miósis, há algumas linternas que vêm já na própria linterna para nosotros comparar. Isso, que é 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, hasta 9 milímetros, para comparar com o paciente e aí para ter uma ideia se é midriasis, miósis ou isocória. Ou anisocória, obviamente. A anisocória é bem característico. Se, por exemplo, um paciente que tem pancoastobias ou um tumor no ápice pulmonar que genera um síndrome de Claude-Bernard-Horner, isso quer dizer, um Claude-Bernard-Horner, generalmente é bem característico. Um ojo tem a miósis e o outro ojo tem, ou seja, tem anisocória. ¿Sí? Y del lado afectado, obviamente, va a tener la miosis. Exame de las pupilas, entonces. El básico, tenemos que evaluar la situación, si son centradas, la forma y el contorno, si el contorno es regular, porque si es irregular, nosotros llamamos de escória, no tiene significado patológico, pero, puede por ahí entrar en un escrito. En los horarios generalmente no se pregunta eso, pero básicamente situación, forma y contorno, tamaño y simetría. Tamaño y simetría siempre preguntan en los horarios a respecto de anisocória, isocória, midríasis e miósis. Quem pergunta disso? Causas e como se vê as pupilas. Reflejo fotomotor. Vamos ver se o reflejo é normal. O reflejo, obviamente, reflejo consensual de acomodação e o reflejo fotomotor. Reflejo fotomotor significa que quando eu pongo a linterna, a pupila se contrai. E quando eu saco a linterna, a pupila se dilata. Reflejo consensual. O que quer dizer isso? Quando eu, por exemplo, apunto hacia o ojo direito de meu paciente, o ojo esquerdo também contrai junto. Quando eu apunto do esquerdo, o ojo direito contrai também junto, ou seja, tenho miósis de ambos os ojos. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que eu pongo a linterna e o paciente solamente tem miósis do ojo que eu incidi a luz e o outro ojo não generou a miósis, eu tenho alguma alteração central. Sí, basicamente isso de maneira bem general. Então, sí ou sí, saber del reflejo fotomotor, que é reflejos pupilares, fotomotor, consensual e de acomodação. Qual é o nervio? Qual é o par? É o par 3. Trigêmino, sumamente perguntado. ¿Sí? Generalmente, o trigêmino é perguntado e bem característico. O trigêmino, para nós fazer por exemplo, um pantalhaço, nós temos que saber que o par trigêmino tem função sensitiva e função motora. A função sensitiva é, obviamente,
relacionado com a porção oftálmica, maxilar e mandibular, e a motora está fundamentalmente relacionado com os músculos da masticação e também com os reflejos. Então, função sensitiva, oftálmica, maxilar e mandibular, e motora, fundamentalmente relacionado com os músculos da masticação, macetero, temporal, pterigoides, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, miloideo e porção anterior del dica. Nosotros, entonces, quando vamos evaluar o quinto par, temos que evaluar tanto a função sensitiva como a função motora. A função motora é sumamente fácil. Pedir para o paciente fazer força e vamos palpando acá os músculos maceteros e o temporal, obviamente, que toca. Como nós fazemos a exploração? Temos a sensitiva, que vamos utilizar objetos frios, calientes, e vamos utilizar o tacto, sensibilidade ao dolor e à temperatura, e nós vamos ter os reflejos, que sim ou sim sempre se pergunta da porqueria. Sí, evaluação do par 5. Reflejo masseterino, que é esse que nós estamos vendo. Reflejo corneal, reflejo nasopalpebral, se percute acá e cierra o ojo. Então, masseterino, nasopalpebral e masseterino, nasopalpebral e el corneal. Porção motora. Nós vamos basicamente palpar os músculos, ¿sí? Primeiro os temporais, depois os maceteros, mientras que se ordena que a pessoa apriete fuertemente os dentes e o mastique. Então, a sensitiva é sensível, ¿sí? Vamos evaluar tacto, sensibilidade e dolor, ¿sí? Masseterino, nasopalpebral, entre las cejas, e el corneal, ou corneal. E porção motora, basicamente, a palpação. Então, temos uma patologia par trigêmino, então você tem função motora e sensitiva. A evaluação desse par, se vocês dizem assim, está perfeito, porque não é sumamente largo e também é sencillo de fazer, ou seja, é sencillo de falar. E depois nós teremos que saber uma cosita, que é a respeito da neuralgia del trigêmino. Neuralgia del trigêmino generalmente afeta mulheres. Na maioria dos casos, é idiopático. O paciente vai ter, como o próprio nome diz, neuralgia, tem muito dolor no trajeto do nervio. Muitas das vezes, esse dolor pode ser com que os pacientes hagam suicídio, ou seja, se suicidem por conta do dolor que não cessa, independente do que se toma. Pode ser, então, idiopático ou pode ser secundários a tumores do gânglio de Gacé ou lesões no tronco. Se caracteriza por um dolor facial, unilateral e paroxístico, ou seja, cursa em brotes. O dolor generalmente empieza, dura 2 hasta 5 minutos, cessa esse dolor, tem um período aí de latência, podemos dizer assim, depois de alguns minutos, vuelve o dolor com intensidade aún maior. É um dolor insuportável e dura 2 a 3 minutos. Então, esses 2 a 3 minutos parece ser pouco, pero em realidade, com o dolor, suelen causar mucha molestia al paciente. Característica del dolor es lo siguiente: es un dolor muy intenso, repentino y desgarrador, que dura varios segundos a 2 minutos. La duración está ubicado en la zona de distribución de sus ramas, o sea, generalmente va a estar ubicado acá, en dirección acá al nariz, y también puede estar en dirección acá a la boca, y arriba para las cejas. Generalmente são essas 3 regiões que mais duelen. E outra cosita, trigêmino, nós temos que nos acordar que duele muito. É um dolor que o paciente muitas das vezes não aguenta e se corta a cabeça por conta disso. Então, hasta agora vimos hasta o par 6. Par 1, oftálmico. Par 2, nervo óptico. Par 3, 4 e 6, óculos motores. E par 5, o trigêmino. O tratamento, se pergunta de tratamento, eu quase passei isso e não dije. Tratamento é carbamazepina. Esse é o tratamento para a neuralgia do trigêmino. E pergunta isso no exame, ¿sí, gente? Então, o que estamos vendo acá é somente o ouro del ouro, ou seja, o mais perguntado. Par 7, nervio facial. Nervio facial generalmente tem umas características aí bem importantes. Por quê? O nervio facial, ou par 7, vai inervar os músculos da cara e do cuello, os músculos de los huesillos del oído, solamente no inerva el martillo, pero inerva el yunque y el estribo,
inerva 2/3 de la língua, os 2/3 anteriores, e tem função secretória, ou seja, estimula as glândulas sudoríparas e de la cara e las glândulas salivales e lacrimales. Então, é o par 7 que basicamente tem a função de los músculos de la mímica, assim por dizer, queda um pouquinho mais sencillo do que memorizar todos los nombrecitos acá. Básicamente, par 7, músculos de la mímica, 2/3 anteriores de la lengua e função secretória. Isso é o suficiente para saber. Então, tem função motora e sensitiva. A função motora, temos que pedir sempre quando o paciente llegue, ¿sí? Para que sorria, abra os dientes, se muestre os dientes, arrugue la testa, eu vou dizer, el frente, que muestre su dente, ¿sí? Que sonria, que haga cara de malo aí. Então, todas as caretas possíveis temos que dizer para nosso paciente hacer. Com isso, nós evaluamos o par 7. Pero quando pode haver uma alteração? Justamente quando uma hemicara não apresenta lo que nosotros pedimos para el paciente hacer, o sea, no mueve nada de hemicara, o cuando nosotros tenemos una parálisis, que eso es la parálisis periférica, toda hemicara y la parálisis central es solamente un cuadrante, así por decir, generalmente los cuadrantes inferiores. Entonces, a exploração do sétimo par, vamos pedir para que o paciente frunça o senho, que se ria, que encenhe os dentes, que sibile, que observe, e temos que observar a simetria labial. Sensorial é gusto, ¿sí? 2/3 anteriores da língua e a glândula parótida, vamos evaluar. Por que é importante saber? Basicamente, o sétimo par, ou o nervo facial, tem duas funções, motora e secretora. Nosotros, a função motora é mais sencillo de evaluar, porque solamente me pedindo para que o paciente estimule os músculos de uma mímica e haga caretas, ¿sí? É fácil de diagnosticar, porque vamos ver aí, tem uma parálise facial e listo. Em câmbio, a sensorial, nós temos que utilizar alguns testes, são 4 aí, de los gustos, para evaluar os 2/3 anteriores da língua. ¿Sí? Pero basicamente o seguinte, nós vamos a dividir em afectações supranucleares, supranucleares, nucleares e infranucleares. As parálises supranucleares vão ser com que o paciente tenha supranuclear, então o paciente vai ter parálise facial supranuclear, que generalmente é central. Quando o paciente tem uma afectação nuclear, ou seja, na parálise facial nuclear, o paciente vai ter hemicara afectada, ou seja, é uma parálise periférica, e quando o paciente tem com a desviação do ojo hacia dentro, ou seja, afectação do par 6, e quando nós temos, por exemplo, uma parálise infranuclear, generalmente o paciente não tem a afectação do ojo, mas tem a afectação de hemicara. O que é mais importante? Se pergunta supranuclear, nuclear e infranuclear? Não se pergunta. O que se pergunta de sétimo par é o seguinte: diferencie quando eu tenho uma parálise central e uma parálise periférica. Isso é pergunta de ouro. Sí ou sí, sempre se pergunta. Outra cosita, parte dos terços anteriores é por el sétimo par, o nervio facial, e el tercio posterior é por el vago. ¿Sí? É por el vago. Parálise facial periférica. Ahora, vamos saber que temos dois tipos de parálise, a periférica e a central. Quais são as características clínicas e quais são as causas? Sí o sí hay que memorizar, no hay mucho que espernear para qué hacer, ¿sí? Hay que sí o sí saber eso. Que en la parálisis facial periférica, ¿cuáles son las causas? Nosotros vamos a tener un paciente que tiene hemicara paralizada, tiene ausencia de las arrugas frontales, el paciente no mueve la comisura labial, entonces la comisura labial generalmente está descendida y el paciente tiene incapacidad de cerrar el ojo. Qual é o ponto? Quais são as causas? Parálisis de Bell, Guillain-Barré, causas infecciosas, lepra, varicela zoster, leucemia, linfoma, diabetes, gota, beriberi, traumatismos e compressões tumorais. Por lo menos 5 causas de parálise facial periférica há que saber. Por quê? Eles perguntam quais são as diferenças, quais são os signos que têm diferentes, a clínica característica diferente e também as causas. 5 causas de um e 5 causas de outro, ou 3 causas. Que sepa, por lo menos 3, 4 causas há que saber sí o sí. Entonces,
Causas sí o sí hay que memorizar. ¿Y cuál es la clínica? Lagoftalmos, porque si el paciente no consigue cerrar el ojo, probablemente, generalmente queda una parte de la esclerótida abierta, o sea, no, perdón, no consigue cerrar el ojo de manera adecuada, entonces tiene lagoftalmos, tiene borramento de la frente del surco nasorreniano, o sea, no tiene el surco tan marcado como del lado sano, signo de Bell y signo de negro. ¿Qué es el signo de Bell y signo de negro? Negro, ou alguns autores dizem negro. Se el de Bell é quando eu pido para que o paciente cierre os olhos e quando cierra os dois olhos, o ojo el párpado del lado afectado no cierra completamente, então eu consigo ver a esclerose. Isso é signo de Bell. E signo de negro é quando eu pido para que o paciente mire hacia arriba, paciente mira hacia arriba, el ojo sano excursiona mais que o ojo afectado. Basicamente, esses são os dois testes que nós sí ou sí devemos saber, porque isso é pergunta seguramente del oral. Então, Bell, cierra, aparece a esclerose. Negro, mira hacia arriba e um ojo excursiona mais que o outro. Sí ou sí hay que saber isso, que tem os dois signos positivos, de Bell e de negro, ou de negro, também alguns chamam assim. Porque em uma parálise facial central, o paciente não tem nem Bell nem negro. E já vamos ver o porquê. Na parálise facial central, quais são as causas? Tumores vasculares, lesiones vasculares, tumores, infecções, processos que afetam as vias córtico-bulbares e lesiones de la protuberância. Então, periférica e central. Qual é a diferença? Periférica, toda hemicara. Central, generalmente, o quadrante inferior. O ojo não está afetado. Por isso que o paciente não tem signo de Bell e não tem negro. Sim, não tem nenhum de los dois. Então, acá tem algumas as causas, sim, que também podem ser úteis. E qual é a clínica? Generalmente, o paciente vai ter, na parálise facial central, debilidade de los músculos inervados por el facial superior, ele pode arrugar a frente e elevar a ceja do lado paralisado. Vai ter o signo de Revelio e não tem signos de Bell e signo de negro. Que é o signo de Revelio? O signo de Revelio é basicamente quando nós pedimos para o paciente piscar um ojo só, cerrar só um ojo, e o paciente não consiga fazer isso. Quando vai fazer isso, hace os dois juntos. ¿Sí? Então, isso é o signo de Revelio. Que é que saber do sétimo par, função sensitiva e motor, ¿sí? Como nós vamos evaluar, e também quando há parálise facial central ou periférica. Quais são as características? Signo de Bell e de negro sempre entra em algum choice. Sempre, e também nos horários. Sempre se pergunta isso. Par 8, agora. Então, solamente estamos vendo solamente as coisas mais assim importantes. ¿Sí? Presta atenção. Par 8. Par 8 pode ser chamado de vestíbulo coclear. Eu escrevi mal, perdão. Vestíbulo coclear? Não, vestíbulo coclear. Como nós vamos a explorar? Tem duas porções, a porção vestibular e a porção coclear. Coclear relacionado à audição, vestibular relacionado ao equilíbrio do nosso paciente, de nós mesmos. Estou com a garganta seca. Como nós vamos explorar, então, a porção coclear? La porción coclear, nosotros podemos tener un paciente, entonces es la porción auditiva. No es, eso es nistagmo, sí, perdón, ya me adelanté mucho. La porción coclear, ¿cuáles son las alteraciones que nuestro paciente puede tener? Todo va a estar relacionado con la audición, ¿sí? Por ejemplo, tinnitus. Tinnitus es la sensación de un zumbido. Muchas de las veces no está relacionada a ningún antecedente, o sea, ningún ocurrido. É frequente, por exemplo, tinnitus em los homens que estão na guerra, que explodem uma granada cerquita e aí alteram o umbral del oído, ou quando causam muita pressão no tímpano por conta dessa explosão, então se genera um zumbido. E assim. Hipoacúsia é diminuição da agudeza, vai dizer agudeza visual, mas é diminuição da capacidade auditiva. Generalmente, os pacientes mais ancianos têm hipoacúsia, sim. Mareo e vértigo também está associado à porção coclear, porque já sabemos que na porção coclear nós vamos ter o labirinto, então pode estar afetado o labirinto e aí vamos ter mareo e vértigo. Paracúsia é quando o paciente escuta melhor quando tem, por exemplo, ruído e escuta pior quando tem silêncio. Acúnfinos é quando, por exemplo, o paciente escuta sonidos que são, por exemplo, sibilos ou chasquidos assim bem
bien inespecíficos. Y sordera, que la sordera puede ser neurosensorial o de conducción. ¿Cuál es la diferencia? Neurosensorial es que está afectado el par 8, el nervio del par 8. Y de conducción es básicamente cuando tiene así un tapón de cerumen, tiene mucha cera ahí y la conducción no está perfecta, ¿sí? Entonces, sordera puede ser neurosensorial y o de conducción, ¿sí? Perdón, neurosensorial o de conducción. Porción vestibular, que nuestro paciente puede tener en la porción vestibular. Vestibular puede tener vértigo. Esse vértigo puede ser central ou periférico. Vértigo é basicamente uma sensação de mareo que generalmente todo gira alrededor do paciente. Puede ser central ou periférico. Periférico é alteração do laberinto e central é quando nós temos uma alteração del octavo par ou hasta mesmo lesiones centrales, lesiones centrales o lesiones en el ventrículo, la porción del cuarto ventrículo, porque la vía de ese nervio queda cerca ahí del piso del cuarto ventrículo. Y nistagmos es cuando, por ejemplo, el paciente tiene movimientos involuntarios del ojo. ¿Sí? El nistagmo puede ser de varios tipos, puede ser horizontal, vertical o rotatorio. Horizontal, vertical ou rotatório. Então, se par 7, teremos que saber que, como nós evaluamos o par 7, temos que evaluar duas coisas, a porção coclear e a vestibular. Já vamos ver como nós exploramos. Por exemplo, a porção vestibular, nós vamos explorar com a maniobra de Humber. Humber pode ser o Humber normal ou o Humber sensibilizado. Que é o Humber? O paciente se põe de pé, põe as mãos assim, cierra os olhos e nós temos que evaluar se o paciente cai para algum lado ou cai para o outro. Obviamente que nós vamos estar por detrás do paciente, porque se o paciente cierra os olhos e cai, se pode lastimar. Então, se quedamos atrás, assim, com as mãos no paciente aí para que não se desestabilize. E auditivo, nós vamos evaluar, e Humber sensibilizado, Humber normal é com os pés juntos, Humber sensibilizado é quando põe um pé em delante do outro. Esse é o Humber sensibilizado. Então, evaluando, então, a porção vestibular. E porção auditiva, nós vamos utilizar Riney-Weber. Aí, nós vamos fazer com o diapasão. Para quedar mais sencillo, auditivo, teremos que evaluar duas coisas. Se é a via de condução, a via aérea e a via sensorial, se a via nerviosa. Para quedar mais fácil, Weber, eu memorizei assim, nunca mais me olvidei. Weber é um chifre, se põe no meio. E Riney é quando nós ponemos a carne na apófise mastoides e depois, quando o paciente deixa de sentir, de escuchar, o diapasão se traslada justamente para al lado del oído para que el paciente escuche diapasón. Entonces, auditivo es Riney-Weber. Weber, ponemos acá, es el unicornio, es el chifre del unicornio. Si ponemos acá, ponemos vibrar el diapasón y, por ejemplo, el normal es que el paciente escuche de los dos lados iguales, que no se desplace a ningún lado. Cuando está alterado, cuando tiene, por ejemplo, un tapón acá de cerumen o alguna alteración conductiva, se desplaza para el lado sano. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, el paciente tiene una hipoacusia sensorial, se desplaza para el lado sano, neurosensorial, lado sano. O sea, si tienen, por ejemplo, un corte del nervio del oído derecho, nosotros, obviamente, que no vamos conseguir escuchar la conducción de la vía ósea porque el nervio está cortado. Entonces, va a escuchar del lado sano. Do outro lado. Se, por exemplo, o paciente tem uma alteração conductiva, ou seja, tem um tampão de cerume, o Weber vai estar lateralizado para o lado enfermo, porque a condução óssea é maior que a condução aérea. Já vamos entender por quê. Temos dois tipos de conduções, a óssea e a aérea. A óssea, generalmente, é menor que a aérea em condições normais. Em condições patológicas, a óssea é maior que a aérea. Basicamente é isso que hay que saber. E Riney positivo é quando a transmissão aérea dura o doble que a óssea e Riney negativo é quando a transmissão óssea é maior ou igual a la aérea. Bueno, basicamente então se vão fazer Riney e Weber, ¿sí? Riney e Weber. Weber se põe o chifre e Riney se põe na apófise mastoide. Então, Humber acá, se Humber positivo ou Humber negativo. É para evaluar o aparato vestibular. Quando temos alterações
del Riney de Weber. Tenemos dos tipos, entonces, que sí o sí debemos memorizar. Tenemos la hipoacusia que puede ser neurosensorial o hipoacusia conductiva. ¿Cuál es la diferencia? Siempre en condiciones normales, la conducción aérea es mayor que la ósea. En condiciones patológicas, la ósea se inverte el negocio. La ósea queda mayor que la aérea. Por ejemplo, entonces, cuando tenemos un tampón de cerumes acá, o tapamos con la mano mismo, y ponemos el Riney acá, pongo el dedo en el oído y empiecen a hablar. Parece que, mira, parece que el lado que nosotros ponemos el dedo, que tapamos la vía conductiva, nosotros parece que escuchamos más alto. O sea, quiere decir que la conducción neurosensorial, la conducción ósea está mayor que la aérea, ósea mayor que aérea. Y cuando nosotros, eso es lo patológico. Cuando nosotros tenemos lesión del nervio, o sea, es alteración neurosensorial, nosotros vamos a tener la desviación hacia el lado, el único lado que funciona, hacia el lado sano. Entonces, sordera por pérdida de la conducción aérea, lesiones del oído medio o oído externo. No escucha la prueba del reloj, el tic-tac del reloj. Por ejemplo, cuando tenemos un reloj ahí de puntero, sí, normal, no los digitales, el paciente generalmente escucha el reloj 2 pasos por detrás. Podemos hacer con el chasquido también de la mano, ¿sí? Empezamos acá y vamos nos distanciar. El chasquido también es normal hasta 2 pasos o más, ¿sí? Menos de 2 pasos quiere decir que el paciente tiene una hipoacusia. La prueba de Weber, como tenemos, por ejemplo, imagine acá, ponemos el dedo. Bueno, entonces si yo tengo una afectación, la única cosa que yo consigo ahora demonstrar para ustedes y también para mí es en relación a la alteración de la vía aérea. Si la ósea no hay como yo cortar mi nervio acá y listo. Pero básicamente, entonces, la prueba de Weber, cuando yo tengo alteración de la conducción aérea, está lateralizada hacia el mismo lado de la lesión, ¿sí? Pongo el dedo y escucho más alto del lado afectado de la conducción aérea. René es negativa y de Schaubach es más prolongada que lo normal. Schaubach es prolongada de lo normal, más de 18 segundos, siempre del lado afectado. Sordera por alteración de la transmisión ósea, o sea, lesión del nervio o lesión del labirinto. Prueba de Weber lateralizada hacia el lado sano, porque yo corté el nervio. Prueba de René positiva, ¿sí? Y Schaubach estará acortado. Básicamente eso es lo que se pregunta de octavo par. Bueno, estamos casi finalizando y vamos ahora para el glosofaríngeo, el par 9. Tiene función sensitiva y función motora. Solamente para hacer una observación acá. Nosotros todos los pares, ¿sí? Vamos a volver en la clase plus, o la mayoría de los pares, los principales, vamos a volver a repasar todo eso, ¿sí? Sé que es bastante cosa, y entonces para dejarlo más corto la clase posible, para que no quede así una clase de 5 horas, yo traté de resumir. Entonces, algunas cositas más importantes nosotros vamos a ver en la próxima clase plus, que nosotros vamos a tener. Entonces, par 9, glosofaríngeo, tiene dos funciones, la sensitiva y la motora. La función sensitiva, entonces, está relacionada con, y motora, está relacionada con el reflejo nauseoso, ¿sí? El reflejo de deglución y la elevación del velo del paladar. Entonces, glosofaríngeo, reflejo nauseoso, de deglución y del velo del paladar. Entonces, reflejo nauseoso, ¿verdad? Náusea, ahí, reflejo nauseoso y del velo del paladar. El glosofaríngeo, entonces, ¿cuáles son las patologías? Como inerva la lengua, puede tener alteraciones del gusto. ¿Y cuáles son las alteraciones del gusto? Podemos tener ageusia, hipogeusia o parageusia. Eso también está muy relacionado con el COVID por cuenta de la disminución del olfato y también la ageusia que los pacientes tienen. Puede ser una ageusia transitória o permanente. Já tenho conocidos que tienen ageusia por cuenta del COVID permanente. Entonces, ageusia puede ser una pérdida total del gusto, hipogeusia, disminución del gusto, y también tenemos la parageusia, cuando nosotros tenemos percepción de sabores distintos de los que podrían percibirse. Alteraciones del glosofaríngeo también que nosotros tenemos, es la neuralgia del glosofaríngeo, que va a generar un dolor en la lengua, el signo de la cortina de Vernet, acá, sí, presten bastante atención porque eso es pregunta.
nosotros vamos a pedir para el paciente abrir la boca, abrir bien y decir ah. Cuando nosotros vemos, y tenemos que mirar la pared posterior de la faringe, cuando nosotros miramos que si el paciente eleva ambos lados simétricos, eleva bien, al decir ah, está normal. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, no asciende de manera adecuada la pared posterior de la faringe, quiere decir que tiene una lesión del gloso faríngeo derecho, y cuando, que es el fenómeno de la cortina de Vernet, y cuando, por ejemplo, el paciente tiene la lesión del vago derecho, el paciente solamente asciende un lado. Entonces, ambos lados no ascienden, es gloso faríngeo afectado. Un lado solamente asciende, es lesión del vago. Eso es el signo de la cortina de Vernet o fenómeno de Vernet. Falta de la percepción del gusto amargo también puede aparecer cuando el paciente tiene una afectación del par 9. Entonces, par 9 solamente para repasar. Función sensitiva y motora. Ah, pero ¿por qué motora? Porque está relacionado con el reflejo de la deglución y la elevación del velo del paladar. Y sensitiva justamente por la náusea y también por la sensibilidad del gusto, o sea, de la lengua, que es el tercio posterior de la lengua, nerva el tercio posterior de la lengua. Bueno, yo dije mal antes, yo dije vago, pero es el gloso faríngeo par 9. Yo hablé pavada antes. Y bueno, el par 10, entonces, nosotros tenemos que saber lo siguiente, se evalúa junto con el par 9. ¿Qué nosotros vamos a hacer para evaluar el par 10 de nuestro paciente? Vamos a evaluar el velo del paladar, ¿sí? Tenemos que hacer el paciente beber un vaso con agua, o sea, las mismas maniobras que nosotros vamos a utilizar para el par 10 que estamos hablando ahora, vamos a utilizar para el par 9. Entonces, evaluar el examen, evaluar el velo del paladar, hacer con que el paciente beba un vaso con agua. Muchas de las veces el paciente toma, se inclina hacia adelante y empieza a tosir por cuenta que tiene una alteración en el par 10, que es el par del vago, entonces tiene... no consigue deglutir de manera adecuada. Tenemos que mirar el signo de la manzana de Adán, el reflejo nauseoso, examen de la laringe y luego por último, una laringoscopia. Generalmente eso se deja para el especialista, pero por ahí se puede hacer una laringoscopia. Entonces, par 9, par 10, se evalúa junto con el par 9. 6 cositas que vamos a hacer, o 5 en realidad, que vamos a hacer con nuestro paciente. Exame del velo paladar, mirada directa, hacer beber un vaso con agua, vamos a hacer el signo de la manzana de Adán, y básicamente nosotros tenemos que pedir para el paciente tragar 5 veces y mirar si asciende o desciende, porque cuando el paciente tiene parálisis o afectación del 10º par del vago, no tiene esa movilidad de la manzana de Adán. El reflejo nauseoso, que es cutucando, encostando ahí, por ejemplo, en la úvula o hasta mesmo na parede posterior da faringe. E também exame da laringe, com laringoscópio e laringoscopia. ¿Cuáles son las patologías que el paciente puede tener cuando tiene una alteración del vago? Nosotros vamos a tener disfonía por parálisis de las cuerdas vocales, ausência de reflejo nauseoso y reflejo nasal. Cosa sumamente importante, ¿sí? Antes de finalizar la clase, después falta el par 11 y el par 12, que vamos a ver en la clase plus. No puse para no quedar tan largo, pero sí o sí, eso es pregunta de choice. Por favor, no me pierda esa cuestión, esa preguntita. ¿Cuáles son las funciones del vago? El vago no tiene solamente función motora y sensitiva. ¿Sí? El vago va a tener funciones también relacionadas a la frecuencia cardíaca, porque tienes nervios cervicales superiores, cervicales inferiores y nervios cardíacos torácicos. Entonces, el vago es el mayor, solo para una curiosidad, el vago es el mayor nervio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Empieza lá de arriba y desciende hasta ahí. Pero tiene funciones tanto relacionadas con la frecuencia cardíaca, también con la contractura, relacionadas con la contracción de la musculatura lisa de tráquea, bronquios, estimula la secreción gástrica y pancreática, estimula la contracción de la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. Si tenemos lesión del nervio vago, es difícil de sobrevivir. Siempre acordar que
muchas de las veces se pregunta alguna pavadita así tiene función relacionada con la frecuencia cardíaca, puede producir bradio o taquicardia. El nervio vago puede producir bradio o taquicardia, ¿sí? Ojo con eso porque suele ser una trampita ahí pensamos, aquí tiene que ver el vago con el corazón, pero tiene mucho que ver con su inervación simpática y parasimpática. Bueno, entonces, nervio vago, acordar de las funciones tanto motoras quanto funciones cardíacas. Cardíacas y del trato intestinal y del trato respiratorio. Y bueno, gracias a Dios, sí, terminamos. Es una clase bien larga. Bien larga não digo, sino que é uma classe sumamente importante que eu tratei de resumir as coisas e deixar solamente o ouro acá. Então, qualquer dúvida que tenhas, porfis, enviar meu mensajito aí, eu estou à disposição e nos vemos na próxima classe. Muitas bendições a todos vocês e adiós.